Bienvenidos a un rincón del salvaje oeste donde los caballos, los sombreros y las balas se mezclan con política y revolución. Hablamos del Zapata Western, perteneciente al subgénero del Spaghetti Western, nos transporta a mediados de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, donde cineastas italianos decidieron llevar el oeste hasta México y hacerlo más político que una reunión del Congreso. Y todo comienza con una oda a Zapata, el revolucionario que dejó su gran huella, apareciendo también en la clásica película de Elia Kazan, Viva Zapata, de 1952. Así nace el Zapata Western, ambientado en plena Revolución Mexicana, con sombreros más grandes que la lista de la compra y pistolas que hablan de política. Tenemos que recordar que en los primeros Spaghetti Westerns, como las joyas de Sergio Leone y Sergio Corbucci, se tocaban temas políticos de una manera muy sutil, como una crítica al capitalismo occidental y al amor desmesurado por los dólares. Pero en la segunda mitad de los años 60, los directores decidieron ponerle más picante a la mezcla y convertir el oeste en una alegoría política. El esquema del Zapata Western nos presenta dos personajes principales, un peón o bandido mexicano y un forastero estadounidense o europeo. El periodo favorito es la época del dictador Victoriano Huerta, y la trama de las películas suelen incluir manipulaciones, intervenciones extranjeras y villanos que representan a mercenarios o corporaciones extranjeras codiciosas. Casi todos estos westerns se cocinaron desde una perspectiva marxista, criticando el fascismo en Italia y Alemania, así como la política exterior de los Estados Unidos, especialmente durante la Guerra de Vietnam. Podemos decir que eran como parábolas sobre la relación entre el primer mundo capitalista y el tercer mundo, todo envuelto en tiroteos y duelos al sol. Uno de los pioneros en esta revuelta fue el director italiano Sergio Solima, quien en 1966 nos regaló la joya llamada El halcón y la presa. Imaginen un antiguo sheriff, interpretado por Lee Van Cleef, persiguiendo a Cuchillo, un pícaro mexicano experto con la navaja que haría temblar a todo un ejército en plena frontera entre Texas y México. Sí, es tan intrigante como suena. Otro capítulo fundamental en el Zapata Western es Una bala para el general, de 1966, dirigida por el italiano Damiano Damiani. Aquí, durante la Revolución Mexicana, un agente estadounidense decide manipular a un bandido para asesinar a un general revolucionario. Con referencias a la Guerra de Vietnam y a la intervención de la CIA en América Latina, esta película no se anduvo con rodeos. Algunos de los títulos más populares incluyen a El mercenario de 1968, también llamada Salario para matar, y Compañeros de 1970, dirigidas por el italiano Sergio Corbucci. Y no podemos olvidar la música de Ennio Morricone, el maestro de las bandas sonoras, que dejó su huella musical en estas últimas películas. El legado del Zapata Western, aunque con una retórica que podría sonar anticuada en estos tiempos, sigue vivo. Películas como Una bala para el general y Ajuste de cuentas se han convertido en símbolos culturales de su tiempo, una parte esencial y a veces olvidada de lo que hace del Spaghetti Western uno de los géneros más fascinantes de su época. En el próximo vídeo que aparece en pantalla tienes más sobre el western.